Invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Lección 4. Planos divinos. Focos permanentes y focos transitorios. Tiempo activo del ritmo divino. Tiempo pasivo del ritmo divino. Al hablar de planos divinos, no imaginemos en absoluto forma, porque ello nos llevaría a concepciones erróneas. Debemos tener en cuenta el permanente movimiento vibratorio en planos divinos creadores, la vida universal evolucionante, brotada de focos en planos divinos creadores, reclama y respondiendo a este reclamo, también en planos divinos creadores, diversas vibraciones se asocian en focos transitorios, originando las vibraciones universales reclamadas. La vida evolucionante nace como chispa divina. Es Dios que crea de sí mismo y es sustancia divina. Decimos que es sustancia divina porque los focos de los que nace son permanentes, es decir, que sus vibraciones no se separan de ellos ni se asocian con otras vibraciones de planos divinos creadores. En cambio, el aspecto vida no evolucionante emana de Dios, pero no creada de sí mismo, sino originada de Él, de focos transitorios. Aunque las palabras humanas son incapaces de expresar la realidad, podemos decir que las chispas divinas, vida evolucionante, son brotes divinos que en el tiempo de creación de la divinidad o tiempo activo del ritmo divino, reciben el impulso que, manteniéndolos siempre en sí, los lanza a recorrer la elíptica involutivo-evolutiva que los reintegrará así como elemento unificado actuante. Siempre hemos dicho que Dios es infinito y eterno. Creemos que este concepto que estamos procurando profundizar da un sentido más concreto a su eternidad. La vida no evolucionante es vibración que en el tiempo pasivo del ritmo divino, descanso de creación, emana de Dios al reclamo de lo creado en el tiempo activo, destinada a servir, acompañando o no a la vida evolucionante en toda su trayectoria evolutiva. Todo es vida, y esos son dos aspectos diferentes pero inseparables de la vida una. Como la palabra crear significa dar origen a algo que no existía, llamamos focos creadores permanentes a aquellos de los que brota sustancia divina como chispas divinas, y focos creadores transitorios a aquellos que se constituyen para dar origen a la vida no evolucionante. Todo lo que nace, todo lo que tiene origen en planos divinos creadores, son vibraciones universales. De los focos permanentes brota vida evolucionante para todos los sectores del universo. Las chispas divinas que brotan de esos focos son semillas de vida que desarrollarán en el aspecto que les corresponde, de acuerdo con el clima y medios que les proporciona su sector, todas las facultades inherentes a su calidad de sustancia divina. Denominamos focos transitorios a aquellos que originan el aspecto de vida no evolucionante, porque no permanecen, sino que constantemente se asocian sus vibraciones para originar diferentes vibraciones. Las vibraciones en focos y focos en planos divinos creadores crean y originan y continúan siendo siempre. No pierden nada ni disminuyen por lo creado u originado, y lo creado y originado es por siempre. Las vibraciones de vida no evolucionante no son vibraciones estáticas, pues tienen permanente movimiento de acción.
Los elementos, por ejemplo, son vibraciones universales. Su vibración madre se originó en un foco creador transitorio, pero las vibraciones de ese foco, asociadas con otras vibraciones, sin duda dieron origen también a otras vibraciones universales. La constitución de los focos creadores transitorios en planos divinos creadores responde a las necesidades de momentos evolutivos que pueden ser de proyección muy lejana de la vida evolucionante que van haciendo. Se produce en el tiempo que no es tiempo, con solo una posteridad que, en tiempo humano, podríamos calificar de imperceptible, pero lógicamente siempre su constitución es posterior, porque es en respuesta al reclamo. Al nacer la vida evolucionante, se establece de inmediato el reclamo. No podemos medirlo en tiempo, porque el tiempo no existe. Decimos de inmediato, aunque en planos divinos creadores, ello significa sin duda un movimiento en la vida, ya que la vida evolucionante nace y comienza de inmediato a evolucionar. Como la vida es movimiento permanente, acción permanente, ni un solo instante, la vibración vida permanece estática. Por lo tanto, ni bien ha nacido la vida evolucionante reclama a través de la ley de evolución y progreso, y a su reclamo se constituyen focos transitorios que originan el otro aspecto de vida reclamado. El nacimiento de lo que llamamos vibración madre de los elementos debemos traducirlo en tiempo y referirnos al comienzo. El hombre no posee capacidad mental para ubicar momentos y tiempo del nacimiento de la vida en la divinidad. No obstante, podemos decir hipotéticamente que el nacimiento de la vibración madre que origina los elementos fue posterior a la constitución de los focos creadores transitorios que dieron origen a la vida no evolucionante que involuciona, evoluciona. Debemos, sin embargo, tener presente que siendo la vibración elemento vibración universal, sin duda alguna tendrá en los planos espirituales en los cuales actúa inconscientemente la vida evolucionante que nace, aspectos que a ésta le son necesarios. También podemos decir que los elementos se proyectaron con posteridad a los planos físicos, es decir, que se proyectaron cuando la vida evolucionante reclamó la formación en el tiempo de soles, sistemas y demás en proyección lejanísima. La vida evolucionante, que habría de necesitar después experimentar en mundos físicos, debía en ese momento estar actuando en planos espirituales, desde los cuales estableció el reclamo a través de la ley de evolución. Los soles, sistemas y demás se conforman al reclamo evolutivo de la vida evolucionante. Un sol y su sistema planetario se conforman, como dijimos, al reclamo de la vida evolucionante cuando ella alcanza un determinado punto en su evolución que está en la etapa involutiva. Con solamente pensar en lo que demanda en tiempo humano la formación de un sol y su sistema, podremos tener una idea de la distancia en tiempo humano desde el nacimiento de la chispa divina hasta que, en la etapa involutiva de su trayectoria evolutiva, debe comenzar a actuar en mundos físicos. Pregunta: ¿los elementos son universales en el sentido más amplio de la palabra? Explicación: todo lo que nace o se origina en planos divinos creadores es universal. Pregunta: ¿la energía divina o energía universal está en todos los mundos del universo y bajo diferente forma de acuerdo con el sector? Explicación: sí, está bajo forma acorde con el sector, con el plano, con el mundo y lugar del universo donde debe actuar. Pregunta:
En determinados momentos de la evolución de la vida evolucionante se van originando, al reclamo de este aspecto de vida, nuevas vibraciones universales, como por ejemplo, vibraciones de vida no evolucionante que evoluciona. Explicación. Tomemos como ejemplo la necesidad de conformación de un Sol y su sistema planetario. El reclamo para su formación incluye todas las necesidades inherentes a ese sistema en su largo proceso de evolución, que deberá tener sincronización con el proceso de involución-evolución de las chispas divinas que lo han reclamado y que deberán luego comenzar a experimentar en él. En respuesta a ese reclamo, fluye la energía necesaria. En cada momento se produce su afluencia de acuerdo con la necesidad. Al generar de sí misma las vibraciones necesarias, establece a su vez el reclamo a un foco creador transitorio en planos divinos creadores, pero siempre dentro de la acción de la ley de evolución y recibiéndose la respuesta a través de los Cristos. Al hablar del aspecto vida no evolucionante, nos repetimos, no solamente a la vibración elementos que, como sabemos, se proyecta en línea recta y en consecuencia se encuentra en cada plano, sino también al aspecto vida no evolucionante que evoluciona. También ese aspecto de vida se encuentra en cada plano, en el estado, condiciones y aspectos reclamados por la vida evolucionante. Se manifiesta bajo diferentes aspectos y toma forma no por el contacto con los planos como la vibración elementos, sino por el reclamo de la vida evolucionante que necesita utilizar formas en su proceso de evolución. Podemos con eso percatarnos de la diferencia que existe entre la acción de la vida no evolucionante que evoluciona y la acción de la vida no evolucionante que no evoluciona, como es la vibración elementos. Como a la vibración elementos la vida evolucionante no le reclama, desarrolla su acción en forma que podríamos calificar de pasiva, es decir, que se proyecta y actúa regida por la ley de evolución, y en cada plano y en cada mundo, esa vibración está y actúa de acuerdo con el punto de la evolución en ese plano y en ese mundo. En cambio, la vida no evolucionante que evoluciona, en cada plano y en cada mundo actúa de acuerdo con la necesidad de la evolución, que se expresa como necesidad evolutiva del plano y del mundo, es decir, respondiendo permanentemente al reclamo de necesidad evolutiva de la vida evolucionante. La vida no evolucionante que no evoluciona desde que nace, va proyectándose en cada plano y sus mundos, y en cada mundo está de acuerdo con el punto evolutivo que significa ese mundo, actuando en todo momento de acuerdo con la ley de evolución en el proceso evolutivo que va desarrollándose en el plano y en cada mundo. Indirectamente está sirviendo a la vida evolucionante, pero siempre lo hace de acuerdo con la ley de evolución que marca a ese aspecto de vida la acción y el ritmo. La vida no evolucionante que evoluciona, en cambio, está en conexión con la vida evolucionante que permanentemente reclama de acuerdo con su necesidad evolutiva, es decir, de acuerdo con lo que impone la ley de evolución en cada momento. Quiere decir que hay una diferencia muy grande entre la acción de un aspecto de vida no evolucionante y otro aspecto de vida no evolucionante. La vida no evolucionante que no evoluciona, sirve a la ley de evolución e indirectamente a la vida evolucionante y no genera vibraciones de sí misma, sino que es permanentemente. La vida no evolucionante que evoluciona, sirve directamente a la vida evolucionante,
aunque siempre regida por la ley de evolución, y responde a sus reclamos, produciendo de sí misma por química espiritual vibraciones diversas para adaptarse a las necesidades de la vida evolucionante. Pregunta: ¿la diversificación de la vibración elementos es aparente? Explicación: sí, es vibración unificada universal que se proyecta a todos los planos íntegramente, es decir, con todas sus vibraciones, de las cuales cada mundo en cada plano capta y asimila, las que, por el punto de la evolución en él, está capacitado para captar y asimilar. No es una diversificación verdadera como la de la vida evolucionante, porque al diversificarse no asimila ni genera ninguna otra vibración, como ocurre con la vida evolucionante. No tiene proceso de involución-evolución, pues esa diversificación aparente permanece en cada plano, no desaparece en determinado momento, retornando a la unificación, sino que ese aspecto de vida siempre es y se expresa en cada plano como a ese plano corresponde. No hay transformación, sino diferentes expresiones. Al manifestarse en un plano y otro plano sin diversificación ni unificación, simplemente está y actúa para la vida evolucionante sirviendo a la ley de evolución. Pregunta: ¿por qué decimos de la vida no evolucionante que no involuciona, evoluciona, que está en el plano, y no decimos lo mismo de la vida no evolucionante que involuciona, evoluciona? Explicación: porque la vida no evolucionante que involuciona, evoluciona, se modifica y produce diferentes aspectos de sí misma, diversificándose y unificándose de acuerdo con las necesidades de la vida evolucionante en los diferentes planos y mundos. En cambio, la vida no evolucionante que no involuciona, evoluciona, se expresa sin modificarse, sin diversificarse, por lo tanto sin unificarse de acuerdo con la evolución en el plano y en el mundo. La vida no evolucionante que involuciona, evoluciona, bajo el aspecto de forma, por ejemplo, en determinado momento, se disgrega y se transforma en otro aspecto de forma diferente, y en algún momento la forma deja de ser, y las vibraciones que la conformaron retornan a su punto de origen, unificándose. Los elementos no. Están siempre, no tienen unificación. En su origen es vibración unificada y se proyecta en línea recta, expresándose en una especie de diversificación, acorde con el plano. Pero así queda, no retorna la unificación. Y decimos en una especie de diversificación porque la vibración no se diversifica, sino que es el plano que, con su mayor o menor densidad, produce la necesidad de que se exprese más o menos abierta, o sea, más o menos diversificada, y así permanece en cada plano. A cada plano corresponde una diversificación determinada de la vibración elementos, pero como no en todos los mundos del mismo plano está en el mismo punto de evolución, no todos los mundos del mismo plano pueden captar todos los aspectos de la diversificación que corresponde a ese plano, pero a medida que evolucione, aun estando siempre en el mismo plano, podrá captar otras vibraciones de la diversificación con que se expresa la vibración elementos en ese plano. A medida que avanzamos en esta enseñanza, vemos más claramente la diferencia entre vida no evolucionante que involuciona, evoluciona, y vida no evolucionante que no involuciona, evoluciona. Así como la vida evolucionante nace con destino de evolución, la forma constituida por vibraciones de vida no evolucionante que involuciona, evoluciona, nace al reclamo de la vida evolucionante y debe ir evolucionando para poder servir y acompañar a la vida evolucionante. Los planos del nacimiento de las formas
son planos espirituales, y las formas se expresan como tales recién en los planos físicos, que son planos de forma, desde los más sutiles hasta los más densos. En sus aspectos de forma, la vibración elementos se expresa a través de vibraciones de vida no evolucionante que evoluciona, que podríamos decir está en fusión con ella en las diferentes vibraciones que el hombre denomina elementos. El elemento físico es el conjunto de la correspondiente vibración elementos, que es vida no evolucionante que no evoluciona, y de la forma constituida por vida no evolucionante que evoluciona, que le da el aspecto físico. Es decir, que la vibración elementos no tiene aspecto físico propio, sino que se expresa a través de forma que está constituida por vida no evolucionante que evoluciona. Invocación del amor. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor en la humanidad y traigan paz a la tierra.